Bueno, hoy es el segundo sábado del trimestre y estamos estudiando los tres mensajes cósmicos, el mensaje de los tres ángeles, y el título es Un momento del destino. ¿En qué momento habría que predicar los tres mensajes angélicos? ¿En qué momento del destino habría que predicar el mensaje de los tres ángeles? Y la profecía es clara, en el tiempo del fin y especialmente en el tiempo de la última generación. ¿A quiénes habría que predicárselo? A todos los hombres, empezando por el ángel de la Odisea, el pueblo de la iglesia remanente, y a todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia, porque ambos necesitarían oír las palabras del Evangelio del Apocalipsis. ¿Por qué el ángel de la Odisea? Porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y en esa condición lamentable, no puede ser hecho parte del templo de Dios. Ahora, ¿por qué habría que predicárselos? Para que entiendan lo que habría sucedido y estaría sucediendo en medio de Babilonia y en medio de la iglesia remanente, y conozcan las bendiciones prometidas a los vencedores de la última generación. Por eso el Evangelio lo llama el Evangelio del Apocalipsis. Y para llegar a entender el mensaje de los tres ángeles, habría que comprender primero por qué la bestia y el falso profeta son parte de la Gran Babilonia y cuáles son los pecados de la Gran Babilonia. Y solo podríamos hacerlo viendo la historia de lo que sucedió en el desarrollo de la profecía de las siete iglesias. Porque Apocalipsis 18:4 dice lo siguiente, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios llama a salir de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿De qué pecados? ¿Cuáles son los pecados de Babilonia? Entonces, si uno comprende el mensaje de los tres ángeles, tiene que entender cuáles son los pecados de Babilonia. Porque va a tener que explicarle al pueblo que está en Babilonia por qué tiene que salir de Babilonia. Ni recibáis parte de sus plagas, porque el llamado al pueblo de Babilonia se va a hacer antes que caigan las plagas, para que tenga oportunidad de enterarse de la verdad y recibir la bendición de Dios. Y tendríamos que entender qué ocurrió en el tiempo de tardanza en medio de la iglesia remanente, para que el pueblo que estaba en la condición del ángel de Filadelfia llegara a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entender por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. ¿Qué tiene que llegar a ver y de qué tiene que arrepentirse? Entonces, ¿cómo le vamos a predicar el mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea sin entender nosotros de qué se trata? ¿Y cómo le vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles sin entender justamente qué está pasando? Por eso Jesús dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que compraste no lo compraste de mí, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, pues estás desnudo, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Y el que está desnudo no está vestido con el manto de la justicia de Cristo, no fue justificado sus pecados. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Entonces cuando veas vas a entender qué está pasando. Y vas a entender por qué yo te digo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te digo esto porque te amo y es la verdad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángel de Odisea vea, entienda y se arrepienta? Y va a recibir la bendición de Dios. Pero no puede arrepentirse si no ve de qué se trata lo que está pasando en la iglesia remanente. Solo ungiendo nuestros ojos con colirio y viendo, teniendo ojos para ver y oídos para oír cuál fue el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias, llegaríamos a comprender el significado del mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto es lo que Satanás no quiere que pase. En el primer estudio de este trimestre, siguiendo las instrucciones de Jesús, empezamos a ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias. Acá hay una S de más. Para llegar a tener oídos para oír el resto de las palabras de la profecía del Apocalipsis, incluyendo la profecía de Apocalipsis 12 y el mensaje de los tres ángeles. Como dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, si entendiéramos todo lo que pasó en el tiempo de la apostasía, y claramente nos daríamos cuenta de lo que está pasando ahora, y Satanás quiere impedirlo. Pero Dios nos dice por medio de Elena White, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Para qué? Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Como Dios nos indicó por medio de Elena White, en nuestros días deberíamos estudiar las profecías por nuestra cuenta,
porque nuestra iglesia se habría detenido la predicación del mensaje del tercer ángel. Estaríamos a oscuras y no oiríamos la predicación de la verdadera profecía desde nuestros púlpitos, sino escucharíamos la predicación de la falsa profecía, una falsa luz que niega el verdadero significado del mensaje de los tres ángeles. Esta es una de las razones por las que el pueblo antista estaría en la condición del ángel de la Odisea y se estaría uniendo a las iglesias caídas para fornicar con ellas y adorar a sus dioses, como Israel en Sittim. Fíjense, estas son declaraciones de Elena de White. La primera está en el Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Sería detenida? Sí. ¿Para qué? Para alejarnos del mensaje del tercer ángel. Como dice ella, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, queda oscura a merced de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y la próxima cita está en el Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, y vamos a ver que está hablando de ministros adventistas, que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe en el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, se opondrán al mensaje del tercer ángel. Y uniéndose con el mundo, o sea, dejarán de creer en el mensaje del tercer ángel. Dejarán de creer que las iglesias protestantes cayeron y se unirían a ellas, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Dejarían de creer que son habitación de demonios y participarían de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, o sea, nuestros ministros, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Muchos, dice Elena White, testimonios para los ministros, página 409, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. O sea, ¿qué pasaría en nuestros púlpitos? Muchos ministros que predicarían la falsa profecía. Cuando se predica profecía, ¿qué se predica? La falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Se predica el verdadero mensaje de los tres ángeles? No. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué pasaría? Estarían ciegos. No podrían ver y creerían conocer la verdad, y a los ministros fieles, al que quisiera predicar la verdadera profecía, le prohibirían predicar desde el púlpito. O si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Como Dios le mostró a Elena White, después de negar su fe en el mensaje del tercer ángel, unirse a las iglesias caídas y participar de su espíritu, el espíritu que habita en ellas, muchos de nuestros ministros, hombres de talento y elocuencia, quedarían con los ojos cerrados, verían las cosas casi bajo el mismo aspecto que las iglesias caídas y predicarían la falsa profecía creada por Satanás, la profecía que predica el falso profeta del Apocalipsis, que se uniría a la bestia para adorar al dragón, creyendo, conocer y predicar la verdad. Eso es lo triste, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la falsa profecía creada por Satanás? Primero, impedir que el pueblo adventista pueda oír las palabras de la profecía, pueda empezar a guardarlas y cumpla su misión. Porque Satanás quiere impedir que justamente que la mujer vestida de sol vuelva a dar a luz a hijos que lo van a vencer. Busca ocultar de nuestra vista los hechos que ocurrieron en la historia y son el claro cumplimiento de la profecía, para que no tengamos oídos para oír las palabras de la profecía. Busca negar que la iglesia de Roma es la mujer Jezabel anunciada en la profecía, el antitipo de la Jezabel que también era sacerdotisa de Baal y que hizo que el pueblo de Israel adorara a Baal en lugar de adorar a Jehová. Busca negar que Roma adora a Satanás, adorando las imágenes de Satanás y los demonios definidas en sus doctrinas, negando que esas doctrinas son el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Busca afirmar que la Iglesia Católica de Roma era la verdadera Iglesia de Cristo, que recién en el año 538 cayó en la apostasía
y que hasta ese momento adoró al Dios verdadero y predicó la verdad. Del mismo modo que lo afirman y lo hicieron las iglesias protestantes caídas al unirse a ella en puntos comunes de doctrina, porque creyeron la falsa profecía y adoptaron como propias a las doctrinas definidas en sus concilios ecuménicos. Sexto, busca hacer que nosotros también aceptemos como verdaderas a las doctrinas de Roma, bebamos de su vino y adoremos al dragón y a los demonios. Ese es el objetivo de la falsa profecía. Como vimos la semana pasada, al indicar nuestra lección que los 1260 años de persecución del dragón a la verdadera iglesia de Cristo empezaron en el año 538 y finalizaron en el año 1798, es evidente que en nuestra lección se predica la falsa profecía, que busca ocultar muchas cosas, y entre ellas, que en el año 31 después de Cristo, cuando Jesús venció, ahí fue echado fuera el dragón, y ya no pudo ir más al cielo a acusar a los hombres delante de Dios, ni a tentar a los otros hijos de Dios. O busca ocultar que en Pentecostés del año 31 vino el reino de Dios a los discípulos. Cristo levantó su iglesia, y ellos nacieron de Dios como hermanos de Jesús. Ahora, busca que no entendamos cuál es el verdadero evangelio del reino de Dios. Y ocultar que inmediatamente empezó la persecución del dragón a la mujer vestida de sol. La mujer que da luz a los hijos de Dios, a la simiente que vence al dragón y a su simiente, y que como Jesús, ellos lo vencieron. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. ¿Cuándo fue ese ahora? Cuando Jesús venció y el dragón fue echado afuera. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ese es el evangelio del reino que tenemos que conocer, para que el reino de Dios venga a nosotros y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos ya han vencido. A esto le tiene miedo Satanás, porque los hijos de la mujer vestida de sol, ¿no?, a los que llega el reino de Dios, lo vencen. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando ahí, en el año 31, no en el 538, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y es sumamente clara la palabra de Dios. Por eso el que la tuerce está negando las palabras de la profecía. Está haciendo lo que Jesús dijo que no tenemos que hacer. Y la falsa profecía busca ocultar que durante la persecución que instigó el dragón al final del periodo de Esmirna, de 303 al 313 después de Cristo. Fíjense, dice, la persecución comenzó en 538. No. Cuando uno ve la historia, ve que en el año 303 Diocleciano fue a consultar a Apolo. Y Satanás le comunicó a él, como si fuera Apolo, el dios hijo de Zeus, que justamente perseguía a los cristianos. Y en esa persecución, para salvar sus vidas, algunos cristianos apostataron, abandonaron el Santo Pacto y adoraron a Apolo y a los dioses del Imperio Romano, los dioses de la religión universal de Roma. ¿Para qué? Para salvar las vidas. Y que cuando Satanás se le apareció una visión y le habló en un sueño y le indicó lo que debía hacer para vencer a sus enemigos, Constantino sedujo a los apóstatas y con ellos levantó las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora. Y esas tropas, ¿cuáles son? Es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Esas son las tropas que levantó Constantino. Que busca ocultar también que ellos, los obispos apóstatas, como Dios les mostró en el Juez, hicieron la obra de Balaam, disfrazaron de cristiana la imagen de Baal que Satanás le había mostrado a Constantino, las imágenes de la bandera negra de los paganos, y con cosas sacrificadas a los ídolos crearon la doctrina de Jezabel. Buscan ocultar que esa es la doctrina de la Trinidad, que la doctrina de la Trinidad es la doctrina de Jezabel, porque si no, no pueden darle beber de su vino a quién, al pueblo de la iglesia remanente. Buscan ocultar que Jezabel se disfrazó de iglesia
Y el hombre de pecado se manifestó en el año 325 después de Cristo, cuando en el concilio ecuménico de Nicea Balaam completó su obra y luego recibió a Constantino el trono, la corona y la autoridad de rey religioso de la religión universal o católica, la bestia romana, o sumo pontífice de Jezabel. Buscan ocultar que Silvestre I cambió el día de oración del sábado al domingo. ¿Cuándo? En el año 321. Ahora, ¿y llaman a eso Iglesia de Cristo? No, ya es hombre de pecado. E introdujo el sacerdocio pagano y las ceremonias paganas en la Iglesia de Roma, disfrazados como sacramentos de la Iglesia de Roma. Y eso ocurrió durante su pontificado como pontífice, para unir a Jezabel y a la Iglesia de Roma. Y buscan ocultar que los que tenían la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y como Caín, llegaron a ser hijos del diablo, hijos de Satanás. Y que en el año 380 después de Cristo ellos se unieron al Estado romano para extirpar la herejía de sus antiguos hermanos, asesinándolos, porque no reconocían a la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano como parte de la Iglesia de Cristo y no adoraban a las imágenes definidas en la doctrina de Jezabel. Y estas son las mismas imágenes que Roma publica. La primera es la imagen de la visión que tuvo Constantino, hijo signo vinces, con este signo vencerás ¿a quién? A mis enemigos, le dijo Satanás, que es la imagen de sol, de Baal, con una cruz en el medio, símbolo de los dioses hijos, de una de las estrellas. Y ese es el símbolo de lo de quién? De Baal hijo. ¿No? Ese es Baal. Y esa es la imagen del sol de Baal al que empezaron a llamar Cristo, los apóstatas, y que Roma adora. Y después en la doctrina de la Trinidad transformaron a Baal en la esencia de sus tres hipóstasis. Porque ahí está Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Es la doctrina de la Trinidad. Esta es la bandera negra de los paganos, como Dios le mostró en el Juan. Y al llegar a conocer las profundidades de Satanás, como dice Juan, en 1 Juan, como Caín, buscaron asesinar a sus hermanos. Y este es el edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo, que dice la bestia romana. Porque este es el tipo de la ley dominical activa. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. En el 313, Constantino paró la persecución. Detuvo la obligación de adorar a los dioses del Imperio Romano, a los dioses de Jezabel, pero ahora vuelve a establecerse la obligación de adorar a los dioses de Jezabel, pero ahora disfrazados de cristianos. Queremos que todos los pueblos profesen la religión que profesan ¿quién? El pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Esa es la imagen a la que adoraba la bestia romana. Y por supuesto es la abominación desoladora, la abominación del desolador. Y el pueblo conocía a su Dios, no la adoró. Por eso los persiguieron, asesinaron. Ordenamos que tengan el nombre cristianos católicos, quienes sigan esta norma, quienes adoren al Dios la Trinidad, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos y pierden sus derechos civiles, no pueden comprar ni vender. Son despojados sus bienes y además sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, solo se van a poder llamar iglesias, ¿quiénes? Los lugares donde se adore a la Trinidad. Y será objeto primero de la venganza divina, o sea, el Dios la Trinidad se va a vengar, y después serán castigados. O sea, la bestia romana empieza a perseguir, a asesinar por nuestra propia iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás, como Dios le mostró en el Juan. Satanás fue el que incitó esta persecución, como he citado las anteriores. Ahora, la falsa profecía busca ocultar esto, busca ocultar que estos frutos nos muestran claramente que el Dios, la Trinidad, es un ídolo, es la bandera negra de los paganos, es la abominación desoladora, la abominación del desolador, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Porque cuando vemos los hechos, son hechos, no se pueden negar. ¿No? Entonces, por eso, tendríamos que ver en la historia lo que sucedió para ver lo que está pasando ahora. ¿No? Y busca ocultar que el Dios Hijo, definido en la doctrina de la Trinidad, es la puerta ancha por la que se entra en la sinagoga de Satanás y es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás como lo conocieron a Satanás y a sus profundidades
los apóstatas de la iglesia primitiva. Y busca ocultar que el cuerno pequeño le salió a la bestia romana recién en el año 538, cuando el emperador Justiniano le dio al Papa autoridad política para corregir herejes. Ahora, autoridad que ejercería para subjugar a los 7 cuernos restantes y perseguir al pueblo de Dios, y que 538 no es ni el tiempo de la apostasía ni el tiempo de la obra de Balaam. Por eso la falsa profecía usa esto. Y busca ocultar que, como anunciaba la profecía, a finales del siglo XIII el hombre pecado y el cuerno pequeño de la bestia romana, porque tenía 2 tronos, el trono del sumo pontífice romano y el de cuerno pequeño, poder político, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando. ¿Cómo lo hizo? Asesinando a todo el pueblo que conocía a su Dios, a todo el remanente de la verdadera iglesia de Cristo. Y esto vamos a remarcarlo, porque lo que hizo es asesinar como hijo de Satanás, como dice Juan. Y leemos en Daniel 8, 10 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y esto es lo que quiere negar, justamente, la falsa profecía, porque quiere negar que la verdadera iglesia de Cristo fue destruida y la verdad fue echada por tierra, para negar que es necesario recuperar el conocimiento de la verdad y que los lugares asolados tienen que ser reedificados, la misión para la cual Dios llamó al pueblo adventista. Entonces, ¿cuándo fue eso? Fíjense, a final del siglo XIII. Aquí es exterminada la iglesia de desierto. La verdad y el lugar santuario de Dios son echados por tierra cuando se cumplieron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. Pues esa profecía se cumplió. Pero ya había otra profecía de 1260 años que había empezado a cumplirse, la del cuerno pequeño. O sea que el Papa tendría poder político del 538 hasta 1798. Son 2 profecías distintas. Los periodos son iguales, pero el tiempo de una y de otra no es el mismo. Entonces, ¿qué busca Satanás? Tratando de trasladar todo esto de acá a acá, que haya un solo periodo, que no veamos lo que pasó antes, no veamos lo que pasó en el tiempo de la apostasía, no veamos cómo se buscó asesinar al pueblo de Dios. Y a partir de ese momento ya hubo una sola iglesia, la mujer Jezabel, porque aquí hubo una sola iglesia. La mujer Jezabel existía, pero no se llamaba iglesia, simplemente era sacerdotisa de Baal, era la región pagana del Imperio Romano. A partir de aquí se disfraza iglesia y como iglesia persigue a la verdadera iglesia de Cristo hasta que echa por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y después queda solo ella y el pueblo de Dios queda cautivo en Sardis hasta que Dios levanta la iglesia de reforma. Y por supuesto, Jezabel la empieza a perseguir de nuevo. Entonces, y lo que busca ocultar la profecía es esto, que en el tiempo del fin la misión del pueblo adventista es hacer la obra del hombre pecado, recuperando el conocimiento de la verdad echada por tierra para llegar a conocer al Dios de la iglesia primitiva, al Dios verdadero, y tener el evangelio eterno, para tener la fe del pueblo conocido a su Dios, para que los lugares asolados sean reedificados. ¿Qué pasaría si el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad, los lugares asolados fueran reedificados y llegara a tener la fe y el testimonio de Jesús? Como Jesús y los miembros de la iglesia del desierto, sus hermanos, ellos también vencerían al dragón y a su simiente. Y esto lo sabe Satanás y quiere impedirlo, por eso todo el trabajo de él. Esto es lo que Satanás buscaría impedir a toda costa. Entonces, vamos a seguir con las últimas iglesias del Apocalipsis. Entonces, Sardis va desde 1291, cuando se cumplen los 1260 años en que Dios sostiene su iglesia en el desierto, hasta el año 1517, cuando Dios levanta la iglesia de reforma. Este es el tiempo cuando había una sola iglesia, la mujer Jezabel, y el pueblo de Dios había quedado cautivo en medio de la Gran Babilonia, creyendo estar en medio de la iglesia de Cristo, teniendo nombre cristiano, nombre estar vivo, pero estaba muerto, sin vida, sin haber pasado muerta vida. El pueblo de Dios no conocía la verdad, no conocía al único Dios verdadero, ni a quien él envió para salvarnos,
y estaba adorando a los ídolos de la Gran Babilonia. Estaba bebiendo del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, de sus doctrinas. Sin saberlo, adoraba a Satanás y a los demonios. Y leemos Apocalipsis 3.1, describe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿qué pasa con todo el que adora lo mismo que adoraba el ángel de Sardis? ¿Puede tener vida? No, imposible. Como dijo Jesús en Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿a quién? Al que conocía el pueblo conocía a su Dios, al que asesinó el hombre de pecado en defensa de la abominación desoladora. Por eso el que adora la abominación desoladora no tiene vida, está muerto. Como dice Pablo, el que adora a un ídolo, ¿a quién adora? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, lo que Jezabel sacrifica en este caso, a los demonios los sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, está diciendo, no podéis participar de la mesa de los borrachos y de la mesa de Dios. El que come de la mesa de los borrachos, como Jesús dijo que estaría pasando en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, se hace partícipe con los demonios. Como dice Elena de White, Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Por qué? Roma llamaba a Cristo a Satanás, y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? Entonces, ¿podían tener vida? No, Satanás no puede dar vida. Este fue el periodo de mayor oscurantismo y corrupción en la historia de la humanidad, hasta que Dios levantó a la iglesia de reforma y el pueblo de Dios empezó a salir de Babilonia. ¿Por qué era oscurantismo? Porque no había nadie que iluminara en la tierra con la verdad. Y Filadelfia empieza en 1517 y dura hasta 1915. Y ahora vamos a ver por qué dura hasta 1915. Porque el pueblo adventista en sus comienzos era parte de Filadelfia. El ángel de Filadelfia se caracteriza por tener nuevamente la palabra de Dios, la Biblia que Roma le había prohibido al pueblo católico tener, so pena de muerte. Esto empieza a ocurrir cuando Lutero encuentra una Biblia católica encadenada en un sótano y empieza a leerla, hasta llegar a darse cuenta de que Roma no es la iglesia de Cristo, sino la Babilonia del Apocalipsis. Entonces, con la ayuda de Erasmo de Rotterdam, consigue una copia de los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento de la Biblia católica. Traduce la Biblia al idioma del pueblo, la imprime en la imprenta creada por Gutenberg y la reparte entre sus hermanos católicos, que al leerla se empiezan a dar cuenta del engaño y empiezan a salir de Babilonia. De ese modo, la espada de dos filos le produce una herida de muerte a la mujer Jezabel y es levantada la Iglesia de la Reforma, cuyo primer objetivo es recuperar el conocimiento de la verdad. Y este es el mensaje de Jesús al ángel de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Y enseguida le empieza a decir, hay uno falso. Pero esto es lo que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Porque Roma dice que Jesús le dio la llave del reino. Pero la profecía dice que el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Y llama Jesús al dragón. Por eso Jesús dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta está abierta. ¿Y quién es la puerta? El verdadero Jesús es la puerta abierta. Es la puerta estrecha. El falso Jesús es la puerta ancha. Porque aunque tienes poca fuerza, y esta es la característica del ángel de Filadelfia, no tenía el poder de la iglesia primitiva, el poder que recibió cuando recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad y no había nacido Dios, pero era guiado por Dios y tenía un poco de fuerza, no mucha, poca fuerza. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra. Ahora sí tenía la Biblia. Y se guiaba por el principio de la Escritura y no has negado mi nombre, como lo negaron los apóstatas de la iglesia primitiva, cuando arriaron la bandera
en que Dios le mostró a Elena de White, la bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Entonces, el ángel de Filadelfia, como Jesús dice, tiene poca fuerza, porque aún no nació de Dios, como nacían los miembros de la iglesia primitiva, pero ya no está muerto, como lo estaba en medio de la iglesia católica. Tiene la palabra de Dios y la guarda, la estudia y se guía por sus palabras, siguiendo el principio de sola escritura que estableció Lutero. Aún no llegó a recuperar el conocimiento de la verdad, no conoce a Dios, pero no ha negado el nombre de Dios, como lo hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Y tiene que buscar hasta encontrar la puerta abierta, como Jesús le dice, por la puerta por la que se entra al templo de Dios, para que Jesús lo haga parte del templo de Dios, columna del templo de Dios, y los lugares asolados puedan ser reedificados. Ahora, ¿cuál es la puerta abierta? Es el santo, el verdadero Jesús, la puerta por la que se entra al lugar santuario de Dios, a los lugares asolados por el hombre de pecado. Cuando el pueblo de Dios encontrara la puerta abierta y entrara por ella al reino de Dios, volvería a tener el poder de la iglesia primitiva. Sería hecho parte del reino de Dios. Y se acabaría la dispersión del poder del pueblo santo. Y todo el resto de las profecías serían cumplidas, como dice Daniel 12:7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿cuándo empezó la dispersión? Cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y el pueblo se quedó sin poder. ¿Hasta qué? Que recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando el pueblo santo vuelva a tener el poder de la iglesia primitiva, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué hicieron entonces el dragón y su mujer? Reanudaron la persecución para impedir que la iglesia de la Reforma recuperara el conocimiento de la verdad, y la gran ramera volvió a embriagarse la sangre de los mártires de Jesús. Esto lo encontramos en el conflicto de los siglos, advirtiéndonos de quiénes son los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? El ejército de Jesús. ¿De qué Jesús? El ejército de la puerta ancha. Y el camino espacioso que lleva a la provisión. Son los que llegan a conocer las profundidades de Satanás. Fue entonces cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande. O sea, para el que conoce las profundidades de Satanás, ningún crimen es demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos ¿a qué? A la destrucción del protestantismo, la destrucción de la verdadera Iglesia de Cristo y al restablecimiento de la supremacía papal. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades, demasiado terribles para cometerse a la luz del día, volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. Ahora, estos son los miembros del ejército del Jesús de Roma que vendrían a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos entrar por la puerta ancha, para que como ellos llegáramos a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Apocalipsis 12, 15 al 16, ahí viene la segunda persecución, a la mujer. Pero la mujer todavía no daba a luz hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía la verdad. Pero la promesa es que va a dar a luz. Eso es Apocalipsis 12, 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. La tierra que ayudó a la mujer fue América del Norte, el lugar al que huyeron los protestantes para encontrar libertad religiosa, donde no había un estado, un rey, un monte, cuyo poder pudiera ser usado por la bestia religiosa para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, pero cuando los lobos vestidos de oveja crearon ese monte, claramente, como vamos a ver en el billete de $1, dijeron que crearon el monte en el desierto y que sobre ese monte se adoraría al Dios de Roma.
porque ahora hay un monte y va a levantarse una bestia en la tierra, porque ese es el objetivo de Satanás. Pero ese tiempo no había un monte. Y en el año 1798, cuando se cumplieron los 2520 años del tiempo de la ira, el tiempo de las bestias, y los 1260 años de dominio del Cuerno Pequeño, sucedieron varios eventos. Como anuncia la profecía, llegó el fin de la ira. El Cuerno Pequeño perdió su poder político y la bestia romana dejó de ser. Ya no existe más la bestia romana. Comenzó el tiempo del fin. Y Dios retuvo los 4 vientos hasta que los lugares asolados sean reedificados y su pueblo sea sellado en su frente, hasta que el pueblo santo recupere el poder, hasta que la mujer vestida de sol vuelva a dar a luz y tenga una simiente en el tiempo de la última generación. Porque Apocalipsis 2 y 7 habla de la última persecución, cuando Dios suelta los vientos, después de que la mujer haya dado a luz, porque el dragón va a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la simiente de la mujer, de los hijos que ya dio a luz. Pero Dios detiene los vientos para que pueda dar a luz. Y cuando haya dado a luz a los 144.000 sellados, a los 144.000 hijos de Dios, que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, ahí va a permitir que Satanás haga guerra contra el resto de la simiente de la mujer. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las palabras de la profecía que estaban cerradas ya hasta el tiempo del fin y le dio a comer el librito abierto al remanente que se encontraba en la tierra que había ayudado a la mujer, a los miembros de la Iglesia Protestante de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Esto es historia. Es la historia del pueblo adventista. Entonces, el librito fue dulce como la miel en la boca de los que lo comieron. Profetizaron por primera vez en medio de sus iglesias y en 1844 el librito les amagó el viento. A este nuevo pueblo remanente, fíjense, el remanente de Filadelfia, al que en su sermón profético Jesús identificó como las vírgenes que salieron a recibir al esposo, Dios le dio la misión de completar la obra de la reforma para poder oír y guardar las palabras de la profecía, profetizando de nuevo, predicando la verdad echada por tierra, el evangelio del reino de Dios, y así preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y les prometió que cuando encontrara la puerta abierta, los lugares asolados serían reedificados con ellos. En Apocalipsis 10:11, Dios le dice al pueblo adventista, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Porque no, lo que profetizaste no se cumplió y te amargó el vientre, porque no lo entendiste. Tenés que leer y oír las palabras de profecía para poder profetizar de nuevo la verdad. Pero esta vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el que el pueblo no conocía. El reino que se estableció en Pentecostés tiene que volver a ser establecido, los lugares asolados tienen que ser levantados en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque el espíritu y la esposa van a decir ven, y el que oye diga ven, y entre por las puertas de la ciudad de Dios, coma el fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente, porque los lugares asolados habrán sido reedificados y el pueblo antista va a predicar la verdad. Va a ser la obra que Dios le dijo que tiene que hacer. Y entonces vendrá el fin. Pero al pueblo antista Dios le dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Voy a reedificar los lugares asolados y nunca más saldré allí. O sea, los sellados no van a caer. Nunca van a salir del templo de Dios. Ninguno va a apostatar, ninguno va a ser vencido, todos van a vencer. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y claramente Dios le indicó a la NJ cuál era nuestra misión. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo. ¿Cuándo? En 1844. Cuando se cumplieron las 2300 tardes de la orden para reedificar a Jerusalén, había sido dada la orden para reedificar los lugares asolados. Había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Qué pasó entonces? Por predicar las palabras de profecía, las vírgenes fueron perseguidas y expulsadas de sus iglesias. Y entonces ese fruto puso de manifiesto que Babilonia, a través de sus siervos lobos vestidos de ovejas,
ya les había dado a beber del vino de su fornicación a estas instituciones y las había organizado para perseguir a los siervos fieles a Dios, del mismo modo en el que ella lo había hecho. Por esa causa, Dios las dejó por perseguir y levantó una nueva nación que no había bebido del vino de Babilonia. Dice Elena White en Primeros Escritos, página 273, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros negamos el mensaje del tercer ángel? Negaríamos esto. Y eso es lo que está pasando con el pueblo adventista. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose toda vez inmunda y aborrecible. Y a partir de ese momento, el mensaje del segundo ángel dejó de ser verdad presente. O sea, cuando Dios levantó una nueva nación, el mensaje del segundo ángel dejó de ser verdad presente porque quedaba sin beber lo única. ¿Quién? La iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día, y no volvería a ser verdad presente hasta que Babilonia volviera a darle de beber su vino a todas las naciones. Y faltaba una. Y por hacer esa obra, Babilonia cayera definitivamente. Como dice Elena White, Testimonios para los Ministros, página 50, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Por eso Jesús dice, no has negado mi nombre. Y dice Elena, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién se fueron a hacer guerra para impedir que cumpla su misión? Contra el pueblo adventista. Pero ¿qué pasaría? Haría una obra que Dios anunció que harían. Babilonia caería. Como dice Elena White, Conflicto de los Siglos, página 440. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿cuál? La única que quedaba fiel a Dios, se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para la porvenir. Pero en nuestro tiempo sería verdad presente. Entonces, ¿qué haría Babilonia? ¿Qué haría el dragón para lograrlo? Para lograrlo, Babilonia enviaría a nosotros lobos vestidos de ovejas y empezarían a darle a beber de su vino a los ministros adventistas. O sea, harían lo mismo que hicieron las iglesias caídas para hacer caer a la iglesia adventista. Como Jesús lo anunció, empezarían nuestros ministros a comer y a beber con los borrachos. Se transformarían en siervos malos, le empezarían a dar de comer y beber al pueblo de Dios de la comida y la bebida de los borrachos, porque estarían ciegos, y como lo hicieron Roma en las iglesias caídas, perseguirían a los siervos fieles. Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, dejarán de creer el mensaje del tercer ángel e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. O sea, si ellos son habitación de demonios, ¿de qué serán habitación? De lo mismo, es parte de la sinagoga de Satanás. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, o sea, pastores adventistas, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Ahora, ¿qué pasó durante el ministerio de Elena White? Durante el ministerio de Elena White se desarrolló en medio de la iglesia adventista la apostasía alfa. Así la denominó ella, y se hizo evidente cuando Dios le mandó al pueblo adventista el mensaje en 1888 y este fue rechazado por los dirigentes del pueblo adventista, negándose a recibirlo, como cuando el pueblo de Israel se negó a entrar a la tierra de Canaán en Cades Barnea. En ese tiempo fue introducida en la iglesia adventista la que Elena White identificó como el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y a causa de la apostasía, la asociación general había dejado de ser dirigida por Dios.
lo cual es un tipo de lo que estaría sucediendo en nuestros días, cuando se habría desarrollado la apostasía omega. Y fíjense lo que declaró Elena de White en ese tiempo. Todas estas citas están en Eventos de los Últimos Días, páginas 50 al 52. Y ella dijo, la voz de Battle Creek, la voz de la Asociación General, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Dios los había dejado. La próxima cita dice ella, la iglesia se encuentra en estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Ahora, ¿quién estaba en estado laodicense en ese tiempo? No todo el pueblo adventista, porque Elena no estaba en ese estado. Y muchos adventistas tampoco, pero los dirigentes de la Asociación General sí. ¿Y qué pasaba? La presencia de Dios ya no estaba en su medio. Ahora, ¿qué pasaría cuando todo el pueblo adventista estuviera en el estado laodicense, incluyendo a los dirigentes de la iglesia? La iglesia no estaría siendo dirigida por Dios. Pero Dios la seguiría protegiendo, esa es la promesa de Dios. La próxima cita dice, ya han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Ya no es la voz de Dios. Y la última dice, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, como ahora muchos adventistas creen que el presidente de la Conferencia General, los vicepresidentes, los administradores son la voz de Dios. Ella dice, lo creíamos, pero es un asunto del pasado. Cuando la iglesia está en estado laodicense, todos los adventistas son ciegos y los pastores son ciegos guías de ciegos. Y no saben lo que están haciendo. Por eso esto es una advertencia muy clara de nuestra historia. Ahora, ¿qué pasó entonces? Después de amonestarlos por muchos años, 13 años exactamente, y llamarlos al arrepentimiento, hasta el año 1901, finalmente Dios le indicó a Elena de White que esa generación de adventistas no entraría en su reino, no entraría en el antitipo de Canaán, y sería dejada en el desierto como el pueblo de Israel en Cades Barnea. Pero Dios los seguiría protegiendo. Y esto es lo que declaró ella en 1901. La iglesia ha fallado, tristemente ha fallado, en satisfacer la expectativa de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo, todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia, si ellos oyen su instrucción. Pero ¿qué pasó? No quisieron oír. Y pasó lo que pasó con el pueblo de Israel, como leemos en Números 14, 20 al 25. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, o sea, porque Moisés le pedía que perdone al pueblo. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y quedaron al desierto, y ninguno de los que se rebelaron entró. Y lo mismo pasaría con el pueblo adventista. Como dice Elena de White en la próxima cita, que está en Eventos de los Últimos Días, página 39. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios los seguiría acompañando, los dirigentes siguieron apostasía y en rebeldía en contra de Dios. Y al seguir los dirigentes de la Asociación General en rebeldía en contra de Dios y no arrepentirse de sus pecados,
En 1903, Dios le indicó a Elena de White que los adventistas fieles se separaran de Battle Creek y no enviaran más sus hijos allí para que sean educados. Dios los había dejado y Satanás los seguiría guiando. ¿A quiénes? A los dirigentes de la Asociación General, engañando y seduciendo, como había sucedido en las iglesias protestantes caídas. Ahora, esto es una cita, está en inglés, no fue traducida al castellano, están los testimonios especiales, tomo serie B, número 7, páginas 30 al 31. ¿Y qué dice? Nosotros se nos había avisado que esto iba a suceder, dice ella. Y ello ha sucedido, ha venido. El enemigo ha estado trabajando bajo engaños científicos, como si fueran ciencias, del mismo modo que había trabajado en Edén. Y finaliza diciendo, no envíen a sus hijos ni a sus hijas a Battle Creek para recibir educación allí. Agencias poderosas han estado trabajando en forma escondida allí para sembrar las semillas de la maldad. Nuevamente, les digo a todos, hay un micrófono abierto, se lo pueden cerrar. Mantengan a sus familias lejos de Battle Creek. Y es terrible. Oh, Dios le mostró en el White que los había dejado, Satanás había tomado posesión de la Asociación General. Y que el pueblo adventista debía alejarse de Battle Creek. Si pueden cerrarse el micrófono, por favor. Entonces, y en el evento de los últimos días, 60-61, leemos lo siguiente. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces, dolorosamente, el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Y esto es lo que hizo con los miembros de la Asociación General de la Iglesia Adventista en Battle Creek. Y los dejó. Y es una enseñanza muy fuerte para nosotros, porque es un tipo que se volvería a cumplir en nuestro tiempo. Lo que pasó en nuestra historia pasada es una enseñanza que debería estar siempre frente a nuestros ojos, decía Elena de White, para que no seamos engañados, y es parte de lo que Satanás buscaría ocultar. Como Dios le indicó a Elena de White, y sucedió en el tiempo de la generación de Israel que finalmente entró a Canaán, en las fronteras de Canaán, antes de entrar a Canaán, en Sittim, Balaam hizo su obra y la haría nuevamente en nuestro tiempo. En ese tiempo, los israelitas que fornicaron con mujeres que el rey enemigo envió a ellos por consejo de Balaam y adoraron a sus dioses, no entraron a Canaán. Ahora, ¿quiénes van a ser los 144.000, como dice la profecía? Los que no forniquen con mujeres. ¿Y estas mujeres quiénes son? Las iglesias caídas. ¿Y qué pasaría con los otros adventistas? Fornicarían con las mujeres, con las iglesias caídas. Y ella dijo lo siguiente en medio de la apostasía. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y dice lo siguiente, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A menos que olvidemos lo que pasó en medio de la iglesia adventista, lo que Satanás trató de hacer. No tenemos nada que temer del futuro. Pero ¿qué pasaría cuando las vírgenes se durmieran? Se olvidarían de todo. Y Satanás volvería a hacer la misma obra. ¿Y qué pasó en medio del pueblo de Israel? Números 25:1, moraba Israel en Sittim.
y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y los que se contaminaron con estas mujeres entraron al reino de Dios? No. Por eso los 144.000 van a ser los que no se contaminaron con mujeres y sigan siendo vírgenes. Lo mismo sucedería en nuestro medio cuando, tardándose el esposo, todas las vírgenes se durmieran. Se desarrollara la omega de las apostasías, la apostasía omega, y en nuestro medio, mientras durmiéramos, el enemigo y los lobos vestidos de ovejas introdujeran con la comida y la bebida de los borrachos, ¿qué cosa? La semilla de la cizaña. ¿Qué esperarían Satanás y sus siervos para hacer esta obra? Como no habían podido engañar a todo el pueblo adventista mientras el Anejuay vivía, esperarían a que el Anejuay y los pioneros durmieran. Y en 1915, antes de morir, el Anejuay declaró: os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo, dice. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero deben vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. O sea, cuando ella muriera, empezarían los cambios. Satanás empezaría a actuar de nuevo. Y por supuesto, en la iglesia adventista se desarrollaría lo que Dios le había mostrado a ella. Entonces, por eso ponemos 1915 como el comienzo de la Odisea, porque apenas ella murió, empezaron los cambios. Y el pueblo adventista cerró sus ojos. Ahora, la Odisea va de 1915 hasta que llega el día de Jehová, hasta que comienza el tiempo de angustia. Y el ángel de la Odisea son las vírgenes dormidas, el pueblo al que, desde 1844, es semejante al reino de los cielos, el pueblo que se durmió antes de completar el primer trabajo de su misión, antes de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, y por causa de la obra del enemigo, el dragón y sus siervos, está en una triste condición. Como dijo Jesús, Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos, si está hablando durante el tiempo en que se cumplen las palabras del sermón profético, el reino de los cielos, el reino de Dios, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces, todo lo que Jesús anunció que ocurriría en medio del reino de los cielos, como en el campo del padre familia, ocurriría ¿con quiénes? Con las vírgenes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y qué dijo Jesús cuando se dormían los siervos del padre familia? ¿Qué pasaría? Entraría el enemigo y sembraría cizaña. Vendrían a nosotros lobos vestidos de ovejas y pondrían delante nuestro la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces aquí estamos. Llega el fin de la ira. Dios le va a comer al pueblo adventista el librito abierto. El librito abierto les amarga el vientre. Y en 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo. Pero, tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecean y se duermen. Y dejan de estar en estado de Filadelfia, porque cierran sus ojos a la luz de sus lámparas. Y se duermen. Y llega al estado laodicense. Y Satanás aprovecha y hace su obra. Y todas las vírgenes llegan a ser desventuradas, miserables, pobres, estar ciegas y desnudas. Y los lugares asolados siguen estando asolados. Y nadie conoce la verdad. Y los lugares asolados no pueden ser reedificados. ¿Pero quedaría eso así? No. Porque las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche y las vírgenes sensatas serían hechas parte del templo de Dios. Ahora, pero veamos lo que Dios anunció. Cuando las vírgenes se durmieran, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas y dejarían de estar en la condición del ángel de Filadelfia. Dejarían de recorrer el camino de la reforma y se quedarían a oscuras, sin profecías. Empezarían a confiar en los hombres y comprarían de los hombres y no de Jesús su riqueza. Entonces, veamos lo que pasa. El ángel de Filadelfia, como vimos, tiene poca fuerza porque aún no nació de Dios, como nacían los miembros de la iglesia primitiva, pero ya no está muerto, como lo estaba en medio de la iglesia católica. Y tiene la palabra de Dios y la guarda, la estudia y se guía por sus palabras, siguiendo el principio de sola escritura. Y fíjense, el ángel de la Odisea no.
Esto dejaron de hacerlo las vírgenes dormidas. ¿Por qué? Porque cerraron los ojos a la luz de sus lámparas. Y por esto dejaron de estar en la condición del ángel de Filadelfia. Ya no están caminando, buscando la verdad. Están durmiendo. ¿No? Y por eso se vuelven tibios sus cuerpos. Y el ángel de Filadelfia aún no había llegado a recuperar el conocimiento de la verdad, pero no había negado el nombre de Dios, como lo habían hecho los apóstatas de la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Sin saberlo, las vírgenes dormidas están siguiendo el camino a la apostasía, negando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque están comiendo lo que le están dando a comer los lobos vestidos de ovejas y le están haciendo seguir el camino de Roma. Y el ángel de Filadelfia tiene que buscar hasta encontrar la puerta abierta por la que se entra al templo de Dios, para que Jesús lo haga parte del templo de Dios, columna del templo de Dios, y los lugares asolados puedan ser reedificados. Pero ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Las vírgenes dormidas dejaron de buscar la verdad y creen que la puerta que tienen delante de ellas es la puerta verdadera. El pueblo antista sabía que tenía que encontrar la verdad, pero las vírgenes dormidas no. Creen que conocen la verdad, se creen ricas y no saben cuál es su condición. Esto es lo que Jesús les dice. Y por eso ya no son como el ángel de Filadelfia. Y este es el mensaje de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque hay uno falso. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué? No estás muerto, pero tampoco estás caminando, recorriendo el camino de reforma. Estás dormido, estás tibio. Ojalá fuese frío o caliente. Y esto es terrible. Jesús dice, ojalá fuese frío, ojalá estuvieses en Babilonia, o estuvieras despierto y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Va a llegar el momento en que voy a dejar de llamarte. Yo estoy a la puerta y llamo, pero voy a dejar de llamarte si después de oír mi mensaje sigues tibio. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso es lo que cree el pueblo antista, tengo la verdad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que estás engañado. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres, y no de los hombres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, el verdadero tesoro del corazón, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnudo. Ahora, ¿y por qué está desnudo el ángel de la Odisea? ¿Por qué? ¿A quién está adorando? Al dios de los lobos, al dios de Jezabel. Y al hacer eso está adorando ¿a quién? A Satanás. ¿Puede Satanás darle vida? ¿Puede vestirlo? No. Y Jesús le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenés que abrir los ojos y ver. Y cuando veas, ¿no?, vas a ver lo que tenés que hacer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De lo que estás haciendo en tu ignorancia. He aquí, dice Jesús, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo voy a hacer parte del reino de Dios. Va a entrar al templo de Dios. Va a entrar por la puerta estrecha al templo de Dios. Si oye mi voz, si oye las palabras de la profecía y las guarda. ¿Qué habría pasado con el pueblo adventista? Se habrían cumplido las palabras de profecía, lo que Dios había anunciado que sucedería en medio de su pueblo, y todos los adventistas, incluyendo a nuestros ministros, tendríamos nuestros ojos cerrados. Llegaría un momento en que todos estaríamos dormidos. Nuestros ministros se habrían convertido en ¿qué? En ciegos, guías de ciegos, porque tendrían sus ojos cerrados. Y Satanás y sus siervos habrían aprovechado esta ceguera y habrían sembrado en el campo del padre familia, en los corazones de todas las vírgenes dormidas, la semilla de la cizaña. No al verdadero Jesús, sino al falso, convirtiendo a nuestros ministros y al pueblo adventista en sembradores de cizaña. Entonces, cuando nosotros hacemos obra misionera, ¿qué sembramos? Cizaña. Eso sería la realidad. Y habrían traído a la iglesia adventista la comida y la bebida de los borrachos y le habrían dado a beber al pueblo adventista, ¿de qué? Del vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia.
y habrían preparado a los ministros adventistas para arrancar la semilla del reino. Cuando fuera sembrada, porque sabe Satanás que va a ser sembrada, y habría preparado a la iglesia adventista para perseguir a los siervos fieles, para hacer que la iglesia adventista caiga en manos de Satanás, como cayeron las iglesias protestantes por perseguir al pueblo de Dios. ¿Por qué busca Satanás que la iglesia adventista haya persecución? Porque busca que la iglesia adventista caiga en sus manos. Y por estar comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos, todo el pueblo adventista sería desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, sin saber cuál es su verdadera condición. Pero a pesar de todo, como Dios les mostró en Juárez, es una promesa hermosa, la iglesia adventista no habría caído. Aún se escucharía en ella la verdad, el mensaje de Elías, el testimonio directo sobre el significado del mensaje que le envía el testigo fiel y verdadero al ángel de la Odisea, y se escucharía la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. Sería sembrada la verdadera semilla de trigo, y Dios llegaría a tener en la iglesia adventista una cosecha de 144.000 plantas de trigo con fruto. Por eso, en el séptimo tomo del Comentario Bíblico Adventista, página 211, está esta declaración de Elena. Dice ella: quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. O sea, va a estar en una terrible condición. Dice, pero no va a caer, no caerá. Permanecerá. Mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Fíjense, acá cita las palabras de ¿qué? De Apocalipsis 12, de los que vencieron al dragón. O sea, los hijos de la mujer, ¿no? Los hijos a los que había dado luz la mujer vestida de sol. Únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, los hijos de la mujer vestida de sol, serán hallados con los leales y fieles. Es una promesa. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad, porque la verdad va a ser predicada en medio del pueblo adventista, obtienen el vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. La iglesia adventista estaría en apostasía, en medio de la omega de las apostasías, pero no caería, ¿no? Triunfaría. ¿Por qué? Porque la misión del pueblo adventista es que Jesús pueda tener una cosecha de trigo, ¿no? Que pueda tener 144.000 adventistas con los cuales reedificar los lugares asolados y hacerlos columnas en el templo de Dios, en el templo de Jehová. Y, por supuesto, habría un zarandeo en este tiempo, como Dios le mostró en la visión de zarandeo de Primeros Escritos, página 270. Dice ella, vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. ¿Por qué? Porque con justamente los vestidos de ovejas habrían venido ¿quiénes? Satanás y sus demonios a pelear en contra del pueblo adventista, para tratar de hacer que el pueblo adventista fuera parte de la sinagoga de Satanás, para hacerlos habitación de demonios. ¿Y a quiénes protegería Dios? A los que al ver lo que estaba pasando se empeñaran en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, porque vendrían ríos, soplarían vientos y algunas casas caerían, menos las que estuvieran construidas sobre la roca. Y los que se esforzaran invocando perseverantemente a Dios serían protegidos. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. O sea, es terrible. Los atraparon los espíritus de demonios en la iglesia adventista. Pregunté, dice ella, cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, sería predicado claramente. ¿Qué dice Jesús y por qué? ¿Y cuáles son los pecados del pueblo adventista? ¿Cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia? Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. O sea, todo el que escuche tiene que unirse a los siervos fieles y ser un siervo fiel y difundir la recta verdad y darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.
¿Qué pasa? Y esto es claro. El que se levante en contra de los que predican el verdadero evangelio va a ser atrapado por los espíritus de demonios. El que persiga a sus hermanos va a ser atrapado por los espíritus de demonios. Es algo terrible y es una advertencia muy grave. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, porque hay que predicarlo, porque este testimonio depende del destino de la iglesia, se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Como Jesús dice, arrepiéntete. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. O sea, no importa cuáles fueran nuestros pecados, los pecados que estaríamos cometiendo en la iglesia, las abominaciones que se estuvieran haciendo en la iglesia. La promesa es que todos los que lo reciban sinceramente al mensaje de Jesús, porque son palabras de Jesús, no nuestras, obedecerán a lo que Jesús nos dice y quedarán purificados. Y esa es la promesa. Por eso Dios va a tener una cosecha de 144.000 personas en medio de la iglesia adventista. 144.000 sellados. Es un número simbólico. Ahora, la iglesia adventista no habría caído. ¿Quién habría caído? Babilonia habría caído y el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a la única que faltaba, al pueblo adventista, ¿no?, del vino el furor de su fornicación. Y eso ya pasó, ya es verdad presente. Ahora, vamos a terminar nuestro estudio viendo rápidamente cuál es el evangelio predicado en nuestra iglesia y en nuestra lección. Junto a la falsa profecía, en nuestra iglesia se predicaría el falso evangelio que buscaría hacer descansar en una falsa seguridad del pueblo adventista y ocultarle cuál es su verdadero estado, hasta que fuera demasiado tarde. Pero Dios le enviaría el mensaje que necesita escuchar a tiempo. Y en la visión a la manada pequeña, a la pequeña Grey, Dios le mostró lo siguiente: el estado en que estaría el pueblo adventista, amodorrado, somnoliento, despierto en sola media, sin advertir en qué tiempo estaría viviendo, ni que ya habría entrado el hombre a escobilla, porque alguien habría clamado a Dios y Dios empezaría a despertarlo, ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Dice, ya rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde, porque la puerta se va a cerrar como ladrón en la noche. El ángel dijo, la destrucción viene como un torbellino. Le supliqué que se compadeciese y salvase quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apresentaran a las hambrientas ovejas. ¿Quiénes son las hambrientas ovejas? El pueblo adventista, que perecían por falta de alimento espiritual, como dice después, por falta de la verdad presente. Ahora, y estas son las declaraciones que encontramos en nuestra lección, justamente que deja al pueblo adventista sin alimento espiritual, sin la verdad presente. Y en la lección del sábado 1 de abril dice lo siguiente en nuestra lección: el mensaje de los tres ángeles es el último aviso de misericordia de Jesús, un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. ¿Es el mensaje de los tres ángeles? No, no es ese. Ahora, estas palabras ocultan el hecho de que Babilonia le ha dado a beber de su vino a todas las naciones y da a entender que hay un solo Jesús, el Jesús en el que creen todas las iglesias, y que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje que lleva a confiar en la justicia de Jesús. En cambio, el verdadero mensaje de los tres ángeles debe mostrarnos cuál es el vino que Babilonia le dio a beber a todas las naciones, cuál es la imagen a la que ella adora, cuál es el falso Jesús, el que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, el que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y cuál es el santo, el verdadero Jesús, para que no adoremos a la imagen a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. Y tiene que mostrarnos cuál es el verdadero evangelio, el evangelio eterno, que es el evangelio del reino de Dios. Y por supuesto, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje
que entendió y predicó Lutero cuando salió de Babilonia, y quedó establecido claramente en sus 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La salvación y la recompensa prometidas en el Evangelio están muy fuera de nuestro alcance, no son imposibles de alcanzar, y ambas no son dadas únicamente por gracia, sola gracia, gratuitamente, por el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, y no se pueden comprar ni vender. Como dice Pablo en Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Es claro, es por gracia, por eso sola gracia. ¿Y qué nos pide Dios para darnos la salvación y la recompensa prometida? Solo nos pide fe en Él y en sus promesas, sola fe. Como dice Habacuc, y Pablo repite: empero el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es la verdadera fe? La verdadera fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Sola escritura, hay una sola escritura. Y no es solo creer la palabra de Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Como dice Pablo en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es fe? Como dice Hebreos 11, obedecer al Evangelio. Como dice Pablo también después. El de nuestra lección no es el Evangelio que predicaría el pueblo adventista cuando se hiciera todos los errores heredados de los paganos y los papistas y recuperar el conocimiento de la verdad hecha por tierra, que por supuesto incluye el mensaje de la justificación por la fe. Predicaría el Evangelio primitivo, el verdadero Evangelio del reino de Dios. Como leemos en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo no es lo que predica Roma, no es lo que predica el falso profeta, no es lo que predica el ángel de la Odisea. Irán siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato de todos los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir. Fíjense, en el futuro, desde que fue echada por tierra la verdad, no volvieron a revivir. Volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y Dios le mostró esto a Elena de White. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía aprobados como debían serlo, no estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras. ¿Cómo conoceríamos la verdad? Solo por la Biblia, a fin de que pudiesen despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué tenía el pueblo adventista? Estaba lleno de errores que venían del paganismo y de la iglesia de Roma. Mediante estos mensajes, Dios estaba sacando a su pueblo, separándolos de las iglesias caídas, a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y por eso, dice Elena, un revivimiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. No es el primer trabajo. De eso dependía todo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla, dice ella. Ella no estaba preparada para recibir la ayuda temprana. El pueblo adventista tampoco. Ella era guiada por el Espíritu de Dios, era profeta de Dios, era mensajera de Dios. Pero no había recibido el Espíritu Santo de la promesa, no había nacido de Dios, como tenía que nacer el pueblo adventista. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y después dijo lo siguiente: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y nuestra lección agrega: Apocalipsis 14 es el mensaje final de misericordia de Jesús a un mundo caído y rebelde. Y la pregunta es: ¿de qué es Jesús? Que por casi 6.000 años ha estado impregnado de pecado y maldad. Llegará el día en el que cada ser humano del planeta Tierra
tomará su decisión final e irrevocable, ya sea en favor o en contra de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿de qué Jesús? ¿Por qué? Porque todos los que reciban la marca de la bestia van a estar adorando a un Jesús. ¿A qué Jesús? Al que adoran Roma y el falso profeta. Y cuando venga la abominación desoladora van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El mensaje del Apocalipsis acerca de la justicia de Cristo, que nos libra de la condenación del pecado, así como del control del pecado en nuestra vida, resonará una y otra vez por toda la tierra. Ese dicen que es el mensaje que hay que predicar. Y es mentira. Esto es falsa profecía. Y nos dice, lee Mateo 24:14 y compáralo con Apocalipsis 14:6. Mateo 24:14, Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces llegará el fin. Y en Apocalipsis 6 aparece un ángel que tiene el evangelio eterno, que conoce el evangelio del reino de Dios y lo tiene para predicarlo, pero no lo conoce el volantista ni lo predica. Y dice nuestra lección, la promesa de Jesús de que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, que aparece en Mateo 24:14, encuentra su cumplimiento final en el mensaje de Cristo para los últimos días, en Apocalipsis 14:6, que dice que el evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Pero qué evangelio? El verdadero, ¿no? El verdadero mensaje de Dios, el que escucharán todos los hombres, es el mensaje de Elías, que no nos llama a tomar una decisión a favor o en contra de Jesús, sino una decisión a favor de Jehová, a favor del santo, el verdadero Jesús, o a favor de Baal, a favor del falso Jesús, la imagen de Baal, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. Ese es el mensaje de Elías. ¿A qué Jesús vamos a adorar? A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o al santo, al verdadero Jesús. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y por qué Dios nos mandaría al profeta Elías? Porque en medio nuestro estaría Jezabel y sus siervos, haciéndonos adorar a Baal y haciéndonos creer que adoramos a Jehová. Pero estaríamos adorando a Baal. Esa es la razón de la condición del ángel de la Odisea. Como los profetas de Baal, le estaría adorando a Baal. Y Baal tendría que contestar. El evangelio del reino de Dios no es el evangelio que aparece en nuestra lección, claramente. No es el mensaje acerca de la justicia de Cristo que nos libra de la condenación del pecado, así como del control del pecado en nuestras vidas, como está en nuestra lección. No. Este es el falso evangelio que analizaremos detalladamente, porque ya el pastor Finley, Mark Finley, lo incluyó en la primera lección. Pero como estamos viendo, para entender de qué se trata la profecía de las 7 iglesias, no analizamos lo que apareció ahí. En esta segunda lección lo vuelve a incluir, y en la próxima también, y en las siguientes también. Entonces vamos a tratar de separar lo que es la verdad de la mentira. Ahora, ¿qué hace este evangelio con el pueblo adventista? Hace que permanezca dormido en el estado del ángel de la Odisea y se crea rico, sin saber que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ni cuál es la razón de su miserable condición. El evangelio del reino de Dios es la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Es el evangelio que hacía que el que lo oía y creía en él recibiera el Espíritu Santo de la promesa, naciera de Dios y empezara a ser transformado por Dios a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Como dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué escucharon? La palabra de verdad, la verdad echada por tierra, y creyeron en la verdad. Y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso volvería a ocurrir en nuestro tiempo. Por omitir decir la verdad, el evangelio que aparece en nuestra lección junto a la falsa profecía es el falso evangelio que predican las iglesias protestantes caídas, el falso profeta del Apocalipsis, que dicen que si crees en Jesús, sos justificado y sos salvo. La justificación por la fe. Pero el problema no está en eso, es en qué Jesús están creyendo, a qué Jesús llevan a adorar. Y como vimos en el trimestre pasado, después de que estas iglesias se unieran a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, es también
el evangelio que predicó el Papa Francisco en su mensaje adventista sobre el juicio basado en las obras de caridad. Fíjense, este es un mensaje interesante, por eso lo compartimos, lo volvemos a compartir. Porque él empieza a hablar, hay sin embargo en este tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y la última, porque empieza a hablar de la segunda venida, ¿no? Que es precisamente el momento en que vivimos, es decir, estamos viviendo el momento de la segunda venida. Por eso, cuando predicó este sermón y subió, ¿no?, estableció el año de la misericordia, porque se acercaba a la segunda venida, según él. Y dice, el esposo está llegando. Dice, el esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él se nos da con misericordia y paciencia antes de su llegada final. Tiempo de vigilancia. Tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe y de la esperanza y de la caridad. No conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo, empieza a decir. Ahora, ¿pero a qué Cristo adora? A la abominación desoladora. ¿A quién le prepara el camino? A la abominación desoladora. Y dice, lo que se nos pide es estar preparados para su encuentro. Y dice, no se duerman, no sean vírgenes que se duerman. Por último, una palabra dice sobre el párrafo del juicio final, donde viene escrita la segunda venida del Señor. Entonces empieza a predicar la segunda venida como el pueblo adventista. Pero no está hablando de la segunda venida de Jesús, del verdadero, está hablando del falso. Y habla cuando Jesús separa a las ovejas de los cabritos, ¿no? Y dice, a la izquierda están los que no han socorrido al prójimo. Esto nos indica que seremos juzgados por Dios en la caridad. Y esto es lo que apareció exactamente en la lección de la semana pasada. Y esto es falsa profecía, porque Jesús en el Sermón del Monte está hablando de los siervos fieles que le dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y no está hablando de comida y bebida que necesitan los pobres, sino del alimento espiritual, del verdadero alimento. Y sigue diciendo, y ahora habla como habla el pastor Fele. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que somos justificados, que somos salvados por la gracia, por un acto de amor gratuito de Dios, que siempre nos precede. Solos no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nuestra lección y lo que predica el Papa? ¿Qué diferencia hay entre nuestra iglesia si adoramos al mismo Dios que el Papa y predicamos lo mismo que el Papa? ¿Qué va a pasar cuando venga el anticristo si seguimos en nuestra condición actual? Y vamos a adorar a Satanás. Y nos vamos a postrar ante Satanás. Pero vamos a haber recibido la marca de la bestia. Por eso, el tema del mensaje del tercer ángel, como Dios le dijo a Milena de Huay, tiene que separar en iglesia adventista el trigo de la cizaña, porque el mensaje del tercer ángel, que incluye al primero y el segundo, muestra claramente la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Y el que, sabiendo de qué se trata, elige entrar por la puerta ancha, por cualquier razón, va a ser hecho parte de la sinagoga de Satanás. Y esta es la verdad presente para el pueblo adventista, y tenemos que entenderla. ¿A quién le prepara el camino al Papa? Y claramente a Satanás, al anticristo, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Del mismo modo en el que lo hacen los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, a darnos a beber de su vino y a hacernos adorar al mismo Jesús. Esto es parte del anuncio de la profecía sobre el escenario que Satanás habría logrado establecer en la tierra y en el que sería predicado el mensaje de los tres ángeles, que seguiremos estudiando junto a la próxima lección de escuela sabática. En este escenario adverso y difícil se cumplirían las promesas del Evangelio de Apocalipsis y llegaría a existir la octava iglesia del Apocalipsis. ¿Cuál es? La iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Como Dios lo prometió, sus primeros miembros, las primicias de la cosecha de la última generación, llegarían a ser los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y luego se sumarían a ellos los obreros de la hora undécima, la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia y recibirá el sello de Dios. Y todos serán hijos de la mujer vestida de sol. Todos habrán sido dados a luz por la mujer revestida de sol, y todos vencerán al dragón y a su simiente. Esa es la promesa de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado.